La reunión comenzó exactamente a las 3 de la tarde, tal como estaba programado. Ricardo Solano se sentaba a la cabecera de una larga mesa de roble oscuro, escuchando atentamente el informe del director financiero sobre la próxima auditoría fiscal. Esteban Lomelí hojeaba papeles, ajustándose de vez en cuando las gafas sobre el puente de la nariz, y su voz sonaba monótona, casi adormecedora. Pero nadie en aquella sala se relajaba. Todos comprendían la gravedad del momento. La auditoría puede comenzar la próxima semana, decía Esteban sin levantar la vista de los documentos. Necesitamos preparar todos los informes de los últimos 3 años. Especialmente los relacionados con transacciones que involucran inversionistas extranjeros. Ignacio Ferrer, el director general, estaba sentado a la derecha de Ricardo y tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Este gesto delataba su nerviosismo, aunque su rostro permanecía impenetrable. Clara Benavente, la directora del Departamento de Relaciones Públicas, tomaba notas en su agenda, asintiendo de vez en cuando. Víctor Salcedo, el abogado de la empresa, estudiaba atentamente unos papeles, marcando con lápiz los puntos importantes. La atmósfera era tensa. La empresa atravesaba un periodo difícil. Un gran acuerdo de inversión pendía de un hilo, y cualquier error podía llevar a la catástrofe. Una auditoría fiscal en un momento así era lo último que necesitaban. Ricardo escuchaba a medias. Los últimos 6 meses su vida se había convertido en una existencia mecánica: trabajo, casa, otra vez trabajo. Funcionaba, pero no vivía. Dentro había un vacío que era imposible llenar ni con dinero, ni con éxito, ni con poder. Su hija Elena había muerto hacía 6 meses, y desde entonces algo se había roto en él irremediablemente. Había aprendido a ocultar el dolor. Había aprendido a sonreír en las reuniones, a tomar decisiones, a llevar negociaciones. Pero cada mañana, al despertar, olvidaba por un instante lo sucedido, y entonces la realidad se abatía sobre él con renovada fuerza. Su hija ya no estaba. Su risa no lo despertaría en un día libre. Ella no vendría corriendo hacia él con un dibujo de la escuela. No crecería, no iría a la universidad, no se casaría. Inés, su esposa, se había encerrado en sí misma. Vivían en la misma casa, pero prácticamente no hablaban. Cada uno vivía el duelo a su manera, y estas dos formas resultaron incompatibles. Ella lo culpaba. Nunca lo decía en voz alta, pero él lo veía en sus ojos: debiste haber protegido a nuestra hija. Debiste haber evitado esto. Ricardo, ¿está de acuerdo con el plan de acción propuesto? La voz de Ignacio lo devolvió a la realidad. Ricardo asintió. Sí, proceda. Preparen todos los documentos. Quiero que los auditores no tengan ni una sola pregunta. Esteban continuó el informe, pasando a los indicadores financieros del último trimestre. Las cifras parpadeaban ante los ojos de Ricardo, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos se alejaban nuevamente hacia el pasado. Recordó aquel día en que encargó el broche para Elena. Ella había visto un osito en el escaparate de una joyería y se quedó inmóvil, apretando las palmas contra el cristal. Papá, mira. Es tan lindo. Ricardo entonces sonrió y decidió darle una sorpresa a su hija. Encontró un maestro que aceptó crear una pieza única según un diseño individualizado. Pablo Rosales resultó ser un joyero talentoso. Escuchó los deseos de Ricardo y un mes después presentó el trabajo: un pequeño osito de plata con rasgos sorprendentemente vivos. Elena quedó encantada. Llevaba el broche todos los días, prendiéndolo en su uniforme escolar. Me protege, papá, decía ella. Pero el osito no la protegió de la muerte. El accidente ocurrió por la mañana, de camino a la escuela. El conductor del camión perdió el control en una curva. El vehículo chocó contra el automóvil en el que viajaba Elena con la niñera. La niñera sufrió heridas graves, pero sobrevivió. Elena murió instantáneamente. Tenía 7 años. La investigación determinó que el caso fue un trágico accidente. Interrogaron al conductor, quien declaró que los frenos habían fallado.
La pericia confirmó la falla técnica. Cerraron el caso. Ricardo contrató detectives privados, exigió revisiones adicionales, pero el resultado fue el mismo, un accidente, ninguna intención. No podía aceptarlo. En algún lugar profundo dentro de él sentía que algo no estaba bien. Pero no había pruebas. Con el tiempo abandonó los intentos de encontrar culpables y se sumergió en el trabajo. Era la única manera de no volverse loco. En el funeral, él mismo colocó el osito de plata en las manos de su hija. Quería que su cosa favorita se quedara con ella para siempre. Mientras tanto, la reunión continuaba, las palabras de Ignacio arrancaron a Ricardo de su ensueño. Y por eso propongo posponer la reunión con los inversionistas para el jueves, decía Ignacio. Ricardo volvió a asentir, sin prestar atención a los detalles. De repente, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Todos se volvieron hacia la entrada. En el umbral había una niña pequeña. Vestía uniforme escolar, falda azul y blusa blanca. El cabello trenzado en coletas. Sus grandes ojos castaños miraban asustados, pero decididos. Se hizo el silencio. Nadie entendía cómo había entrado una niña al edificio, y menos aún al 12º piso, donde estaban las oficinas de la dirección. En la recepción siempre había seguridad, no dejaban pasar a extraños impases. Disculpen, murmuró Esteban. Probablemente sea la hija de algún empleado que se perdió. Comenzó a levantarse para sacar a la niña de la sala, pero ella dio un paso adelante. Luego otro. Caminaba lentamente, pero con determinación. Directamente hacia Ricardo. Ignacio quiso decir algo, pero se quedó inmóvil. Clara dejó su cuaderno. Todos observaban lo que sucedía con asombro. La niña se acercó a la mesa. Ricardo la miraba, sin entender qué estaba pasando. Ella extendió la mano y dejó algo pequeño frente a él. Luego retrocedió un paso, bajó la cabeza y se quedó inmóvil. Ricardo miró hacia abajo. Sobre la mesa había un osito de plata, exactamente igual al que había encargado para Elena. El corazón pareció detenerse por un instante y luego comenzó a latir con el doble de fuerza. Ricardo sintió como el frío recorría su espalda. Levantó el broche, lo acercó a sus ojos. Plata, trabajo fino, los detalles más minuciosos. El osito. Igual que el de Elena. Absolutamente igual. Pero era imposible. Ricardo dio vuelta al broche. En el reverso estaba el sello del maestro, las iniciales P. R. Pablo Rosales. Ese mismo joyero. Levantó lentamente la cabeza y miró a la niña. Ella permanecía con los ojos bajos, y sus labios temblaban. Era evidente que tenía miedo, pero se mantenía firme con todas sus fuerzas. ¿De dónde? Comenzó Ricardo, pero la voz se le quebró. Lo intentó de nuevo. ¿De dónde sacaste esto? La niña guardó silencio. ¿Cómo te llamas? Preguntó más suavemente. Lucía, susurró apenas audible. Lucía, dime. ¿De dónde sacaste este osito? Ella levantó hacia él unos ojos llenos de lágrimas. Mi papá lo hizo para mí, dijo con voz temblorosa. Porque mi amiga tenía uno igual. ¿Y ella? Ella murió. Y me puso triste que ustedes ahora no tengan. No tengan su osito. Por eso traje el mío. Para que no les duela tanto. Ricardo no podía respirar. Miraba a esta niña pequeña y la realidad se volvió borrosa ante sus ojos. ¿Qué había dicho? ¿Su papá hizo el broche? Eso significa. ¿Su padre es Pablo Rosales? ¿El joyero que creó la joya para Elena? Espera, dijo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Estás diciendo que tu amiga? ¿Mi hija era tu amiga? Lucía asintió. Estudiábamos juntas. En primer grado. Nos hicimos amigas porque teníamos ositos idénticos. Ella me mostró el suyo, y yo le mostré el mío. Y nos sorprendimos de que fueran tan parecidos. Elena dijo que su papá le regaló el broche, y yo dije que mi papá hizo el mío. Y decidimos que era una señal. Que debíamos ser amigas.
Ricardo cerró los ojos. Elena nunca le había contado sobre una amiga con el mismo osito. En general hablaba poco sobre la escuela, era tímida, no muy sociable. Pero si esta niña decía la verdad. ¿Cuándo? Le costaba encontrar las palabras. Cuando ella murió, ¿lo supiste? Lucía sintió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. En la escuela se lo dijeron a todos. Lloré mucho. Ella era mi única amiga de verdad. Siempre nos sentábamos juntas en los recreos. Y también en las escaleras cerca de la escuela. Nos tomábamos de las patitas de los ositos y pedíamos deseos. Se calló, secándose las lágrimas con la manga de la blusa. Y luego pensé, continuó, que ustedes, probablemente, también están muy tristes. Que ya no tienen a Elena. Y no tienen su osito, porque lo pusieron con ella. Y yo quería. Quería que tuvieran al menos uno. Para que recuerden que ella era buena. Y que tenía una amiga que la amaba. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se movía. Clara se cubrió la boca con la mano, sus ojos brillaban con lágrimas. Ignacio miraba la mesa, con la mandíbula apretada. Incluso Esteban, habitualmente imperturbable, permanecía inmóvil, sin saber qué decir. Ricardo sentía como algo dentro de él se rompía y al mismo tiempo se reconstruía. Esta niña, completamente extraña, le había traído una parte de su hija. Había venido aquí, a pesar del miedo, porque quería aliviar su dolor. Lentamente se levantó de la mesa, la rodeó y se arrodilló frente a Lucía. Ahora estaban al mismo nivel. La miró a los ojos. Gracias, le dijo. Gracias por venir. Gracias por recordar a mi hija. Lucía sollozó y de repente lo abrazó. Ricardo se quedó inmóvil, y luego la abrazó con cuidado. No había abrazado a un niño desde que murió Elena. Y ahora, sosteniendo en sus brazos a esta niña pequeña, sintió como algo dentro de él se descongelaba. El dolor no se había ido, pero se había vuelto un poco más ligero. Permanecieron así unos momentos. Luego Ricardo se separó y la miró. Lucía, ¿dónde está tu mamá? ¿Sabe que estás aquí? La niña negó con la cabeza. Mamá está en el trabajo. Vine sola después de la escuela. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Le pregunté al guardia de abajo. Le dije que era hija de un empleado. Me dejó pasar. Ricardo sonrió involuntariamente. Una niña ingeniosa. Está bien, dijo. Ahora llamaremos a tu mamá, ¿de acuerdo? Lucía asintió. Ignacio ya estaba marcando el número del servicio de seguridad. Ricardo tomó a Lucía de la mano y la llevó a la habitación contigua, donde había un sofá mullido y una mesita pequeña. La sentó, pidió a la secretaria que trajera jugo y galletas. Espérame aquí, ¿está bien? Dijo. Regresaré pronto. Salió al pasillo, cerrando la puerta. Ignacio ya estaba allí, hablando por teléfono con alguien de seguridad. Al terminar la llamada, se volvió hacia Ricardo. Llamé a un psicólogo y a un trabajador social, dijo. La niña vino sin adultos, no podemos simplemente mandarla a casa. Deben hablar con su madre para que en el futuro no ande sola por la ciudad. Ricardo asintió. Lo entiendo. Encuentra las coordenadas de su madre. Necesito hablar con ella. Ya están buscando. La niña estudia en la misma escuela que... Ignacio no terminó la frase. En la misma, completó Ricardo por él. El Colegio Privado San Rafael. Ellos darán los contactos de los padres. Ignacio se fue, y Ricardo se quedó de pie en el pasillo, apretando en su mano el osito de plata. No podía creer lo que había sucedido. ¿Cómo era posible? Una copia del broche que había encargado para su hija. El joyero hizo 2 piezas idénticas. ¿Por qué? No tenía derecho sin el permiso del cliente. Era una violación de la ética profesional. Pero Lucía dijo que Elena era su amiga. Que se hicieron amigas por estos broches. Eso significa que las joyas fueron hechas antes de que las niñas se conocieran. Oh. No, espera.
Lucía dijo que su papá hizo el broche después de ver el de Elena. Entonces, el joyero copió su propia pieza para su propia hija porque ella se lo pidió. Ricardo intentó recordar a Pablo Rosales. Un hombre bajo de mediana edad, con voz tranquila y mirada atenta. Trabajaba en un pequeño taller en el centro de la ciudad. Ricardo fue a verlo una vez, para discutir el encargo. Luego la joya fue entregada por mensajero. Pagó el trabajo y nunca más se encontró con el maestro. Pero ahora resultaba que la hija del joyero estudiaba en la misma escuela que Elena. Y que era su amiga. Esas coincidencias no existen. ¿O sí? Ricardo regresó a la sala de conferencias. La reunión, evidentemente, había terminado. Esteban y Clara recogían papeles, conversando en voz baja. Víctor estaba junto a la ventana, mirando pensativo la ciudad. Disculpen por interrumpir la reunión, dijo Ricardo. Creo que por hoy es suficiente. Continuaremos mañana. Todos asintieron y comenzaron a salir. Clara se quedó en la puerta. Ricardo, si necesita ayuda. Comenzó. Gracias, Clara. Me las arreglaré. Ella asintió y se fue. Ricardo se quedó solo en la gran sala de conferencias. Se sentó a la mesa, colocó frente a él el osito de plata y lo miró durante largo rato. Dos broches idénticos. Uno yace en la tumba junto con Elena. El otro, ahora frente a él. ¿Qué significaba esto? Julia Rosales llegó a la oficina 40 minutos después. Irrumpió en la recepción, pálida, con el cabello despeinado, y lo primero que hizo fue abrazar fuertemente a su hija. Lucía, ¿qué has hecho? Su voz temblaba. ¿Te has vuelto loca? Casi muero de miedo cuando me llamaron de la escuela y me dijeron que no estabas. Lucía se apretaba contra su madre, sollozando. Ricardo permanecía a un lado, dándoles tiempo. Junto a él estaba Ofelia Pantoja, psicóloga infantil, a quien habían llamado para hablar con la niña, y una mujer del Servicio de Protección de Menores. Julia finalmente levantó la cabeza y miró a Ricardo. Su rostro estaba demacrado, con ojeras, huellas de noche sin dormir. La mujer evidentemente atravesaba tiempos difíciles. Discúlpela, por favor, dijo Julia. Ella no quería hacer nada malo. Es solo que estaba muy afectada por su hija. Eran amigas, y griega. Lo sé, dijo Ricardo suavemente. Lucía me lo contó. Y le agradezco que haya venido. Julia parpadeó confundida. ¿Agradecido? Pero ella violó todas las reglas, se escapó de la escuela, entró a su oficina. Me trajo un regalo, dijo Ricardo y le mostró el osito de plata. Su esposo hizo el mismo broche para mi hija. No sabía que existía una copia. Julia palideció aún más. Se dejó caer en una silla, apretando a Lucía contra ella. Pablo. Susurró. Él intentó decírselo. Quería mucho reunirse con usted después. Después de que su hija murió. Decía que debía explicar por qué hizo el segundo broche. Pero usted no respondía a las llamadas. Ricardo recordó. Después de la muerte de Elena se desconectó del mundo. No contestaba el teléfono, no respondía cartas. Ignacio y la secretaria filtraban todas las comunicaciones, dejando pasar solo las más importantes. Una llamada del joyero claramente no parecía prioritaria. No lo sabía, dijo. Si lo hubiera sabido. Pablo estaba muy preocupado, continuó Julia, y las lágrimas rodaron por su rostro. Decía que había violado la ética profesional. Que no tenía derecho a copiar su broche sin permiso. Pero Lucía lo vio trabajando en el encargo y lloró tanto, suplicándole que le hiciera uno igual. No pudo negarse. Ella era su única hija, la mimaba. Y cuando las niñas se conocieron en la escuela y resultó que tenían ositos idénticos. Pablo entendió que era el destino. Que era una señal. Se calló, secándose las lágrimas. Quería disculparse con usted, terminó en voz baja. Pero no llegó a tiempo. Ricardo frunció el ceño. ¿No llegó a tiempo? ¿Qué quiere decir?
Julia levantó hacia él unos ojos llenos de dolor. Pablo murió hace 3 meses. El silencio se instaló en la habitación. Ofelia Pantoja intercambió miradas con su colega del servicio de protección. Ricardo se quedó inmóvil. ¿Murió? Repitió. ¿Cómo? Ataque cardíaco, dijo Julia con voz inerte. Eso dijeron los médicos. Trabajaba en el taller hasta tarde y por la mañana lo encontraron. El dictamen oficial fue insuficiencia cardíaca aguda. Ricardo se sentó frente a ella. Lo lamento mucho, dijo sinceramente. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Sonrió Julia con amargura. Ustedes eran simplemente cliente y artesano. Ni siquiera recuerda su rostro, ¿verdad? Ricardo guardó silencio. Ella tenía razón. Después de la muerte de Pablo comenzó una verdadera catástrofe, continuó Julia. Tenía algunas deudas por el taller, impuestos sin pagar. Lucía y yo debíamos heredar el taller, pero su hermano Omar presentó una demanda, impugnando la herencia. Afirma que no somos dignas de recibir su negocio. Y que me casé con Pablo solo por dinero, aunque vivimos juntos 10 años. Su voz se quebró en un grito. Lucía se apretó más contra ella, mirando asustada a su madre. Ofelia Pantoja dijo en voz baja. Señora Julia, quizás no sea el momento. No, déjela contar, la detuvo Ricardo. Señora Julia, ¿qué exige específicamente el hermano de su esposo? Julia se limpió el rostro con las palmas, tratando de calmarse. Omar quiere que nos declaren a Lucía y a mí herederas indignas. Afirma que Pablo le debía una gran suma de dinero que supuestamente tomó prestada para desarrollar el negocio. Incluso tiene algún tipo de recibo. No sé si es auténtico o falsificado. Pablo nunca me dijo que le debiera dinero a su hermano. ¿Y el taller? Preguntó Ricardo. Representa un gran valor. Un local en el centro de la ciudad, explicó Julia. Hay equipamiento costoso, herramientas, materias primas de metales preciosos. Además de la cartera de clientes. En total vale bastante. Omar dice que quiere vender todo y cubrir las deudas de Pablo. Pero yo sé que en realidad solo quiere quedarse con todo. Ricardo reflexionó. Las disputas de herencia eran algo común cuando se trataba de dinero importante. El hermano del fallecido tenía el derecho legal de impugnar el testamento si consideraba que los herederos eran indignos o si tenía pruebas de la deuda. ¿Tiene abogado? Preguntó. Julia asintió. Sí, pero el caso es complicado. Omar contrató a un abogado muy bueno. ¿Y nosotras? No tenemos tanto dinero para la defensa. Ricardo miró a Lucía. La niña estaba sentada en silencio, apretada contra su madre. Sus grandes ojos lo miraban con esperanza y miedo a la vez. Les ayudaré, dijo. Julia se estremeció. ¿Qué? ¿Pero por qué? No nos debe nada. Su esposo creó una joya para mi hija, dijo Ricardo. Era su cosa favorita. La llevaba todos los días. Y su hija era su amiga. La única amiga verdadera, al parecer. Eso significa mucho para mí. Hizo una pausa y luego agregó. Además, hay algo que no encaja en esta historia. Un joyero crea una copia de la joya para su hija, luego intenta contactarme, no llega a tiempo y muere de un ataque cardíaco. Y ahora su hija me trae esa copia. Demasiadas coincidencias. Julia lo miraba sin comprender. ¿Cree que la muerte de Pablo no fue natural? No lo sé, respondió Ricardo honestamente. Pero quiero averiguarlo. Tengo buenos abogados y contactos. Si su esposo realmente murió en circunstancias sospechosas, lo descubriremos. Ofelia Pantoja frunció el ceño. Disculpe, debo recordarle que la niña se escapó de la escuela, entró a un edificio de oficinas sin permiso de los padres. Es una violación grave. Necesitamos hacer un informe y notificar a la escuela sobre el incidente. Por supuesto, asintió Julia. Hagan todo lo necesario. Pero insisto en que traten a Lucía con comprensión. Ella no quería hacerle daño a nadie. La psicóloga miró a la niña. Lucía, ¿puedo hacerte algunas preguntas?
Lucía sintió insegura. Viniste aquí porque querías darle el broche a Ricardo Solano, ¿verdad? Sí, dijo Lucía en voz baja. ¿Por qué decidiste hacerlo precisamente hoy? Lucía reflexionó. Porque hoy era el cumpleaños de Elena. Habría cumplido 8 años. Ricardo sintió como algo se contraía en su pecho. Lo había olvidado. Había olvidado el cumpleaños de su propia hija. ¿Cómo era posible? Se había esforzado tanto en no pensar en ella que había borrado de su memoria incluso esta fecha. Recuerdo, continuó Lucía, como Elena y yo soñábamos con celebrar nuestros cumpleaños juntas. El mío es una semana después del suyo. Queríamos hacer una gran fiesta con pastel y globos. Pero ella murió y nada resultó. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Y esta mañana pensé que si ella estuviera viva, habría una celebración. Y ustedes, probablemente, están tristes. Y decidí que debía venir. Que sería lo correcto. Ofelia Pantoja asintió. Lucía actuó con buenas intenciones, dijo, dirigiéndose a su colega del servicio de protección. No veo signos de trastorno psicológico o comportamiento desviado. La niña simplemente quería ayudar. La mujer del servicio de protección anotó algo en su libreta. Está bien. Haremos el informe, pero las recomendaciones serán mínimas. Señora Julia, necesita hablar con su hija sobre las reglas de seguridad. Explicarle que no puede irse de la escuela sin permiso. Lo explicaré, asintió Julia. Lo prometo. Cuando todas las formalidades fueron resueltas, Ricardo acompañó a Julia y Lucía hasta la salida. En el ascensor viajaron en silencio. Lucía sostenía la mano de su madre y miraba al suelo. Afuera estaba nublado. El día era fresco, el viento agitaba las hojas de los árboles. Señora Julia, dijo Ricardo cuando se detuvieron junto al auto de la mujer. Mañana por la mañana venga a la oficina. La presentaré con mi abogado. Revisaremos su caso y decidiremos cómo proceder. Julia lo miraba con desconfianza. ¿Por qué hace esto? ¿De verdad solo por la amistad de nuestras hijas? Ricardo reflexionó. ¿Por qué lo hacía realmente? ¿Por gratitud? ¿Por culpa? ¿O porque por primera vez en mucho tiempo sintió algo además del vacío? Su hija me devolvió una parte de mi hija, dijo finalmente. No puedo dejar esto sin respuesta. Julia asintió, sin encontrar palabras. Gracias, susurró. Ricardo se inclinó y acarició la cabeza de Lucía. Gracias, Lucía. Eres una niña muy valiente. Pero no te escapes más de la escuela y siempre avisa a tu mamá sobre lo que vas a hacer. Lucía sonrió tímidamente y asintió con la cabeza. Cuando se fueron, Ricardo regresó a la oficina. Ignacio todavía estaba en su lugar, revisando documentos en su despacho. Ignacio, necesito tu ayuda, dijo Ricardo al entrar. El director general levantó la cabeza. Te escucho. Te pido que conectes a nuestro servicio de seguridad, por favor. Quiero saber todo sobre Pablo Rosales. Joyero, murió hace 3 meses. La causa oficial de muerte fue ataque cardíaco. Necesito todos los detalles, dónde lo encontraron, quién llamó a la ambulancia, qué dijeron los médicos. Y averiguar sobre su hermano, Omar Rosales. Ahora está en juicio con la viuda por la herencia. Ignacio miraba a Ricardo, considerando su petición. ¿Crees que hay algo turbio? No lo sé, admitió Ricardo. Pero quiero verificarlo. Es una coincidencia demasiado extraña, un joyero hace una copia de mi encargo, su hija es amiga de mi hija, él intenta contactarme, no llega a tiempo y muere. Todo esto puede ser casualidad, pero no lo crees, completó Ignacio. Exactamente. Ignacio dejó la pluma. Ricardo, ¿estás seguro de que quieres indagar? El caso está cerrado. Los expertos determinaron que la muerte fue natural. Si empiezas a hacer preguntas, puede llamar la atención. Especialmente ahora, cuando tenemos la auditoría fiscal encima. Lo sé, dijo Ricardo. Pero esa niña no vino a mí por casualidad. Me recordó que no puedo esconderme del pasado para siempre. Mi hija murió, y acepté la versión del accidente porque era más fácil.
¿Pero qué pasa si me equivoqué? ¿Qué pasa si no fue un accidente? Ignacio lo miró durante largo rato. Está bien, dijo finalmente. Te ayudaré. Pero con cuidado. Gracias. Ricardo regresó a su despacho. Se sentó a la mesa, abrió el cajón y sacó la fotografía de Elena. Casi no la había sacado en los últimos 6 meses. Era demasiado doloroso mirarla. En la imagen Elena sonreía, apretando contra su pecho un oso de peluche. En la foto tenía 6 años, la toma fue en un parque, en primavera. Ricardo recordaba ese día. Paseaban en familia, Elena corría por la hierba, reía. Fue uno de los últimos días verdaderamente felices. Miró el osito de plata que yacía sobre la mesa junto a la fotografía. 2 broches idénticos. Uno con Elena. El otro aquí. Encontraré las respuestas, susurró. Lo prometo. A la mañana siguiente, el abogado de la firma, Víctor Salcedo, trajo una carpeta con documentos. Encontré el expediente del accidente, dijo, colocando la carpeta sobre la mesa de Ricardo. Hay cosas extrañas. ¿Cuáles? El conductor del camión trabajaba para una empresa de transporte llamada Logística y Servicios. Formalmente todo está limpio, inspección técnica aprobada, documentos en orden. Pero la empresa fue liquidada 3 meses después del accidente. Razón, quiebra. ¿Es sospechoso? Posiblemente. La empresa era bastante grande, trabajaba en el mercado durante muchos años. Una quiebra repentina parece extraña. Ricardo hojeaba los documentos. ¿Y el conductor? Antonio Carmona. 38 años, 15 años de experiencia conduciendo. Reputación limpia. Después del accidente lo interrogaron, declaró que fallaron los frenos. La pericia confirmó la falla técnica. Cerraron el caso. Y una semana después Carmona renunció voluntariamente y desapareció. ¿Desapareció? Sí. La dirección indicada en la base de datos resultó ser inválida. El teléfono no responde. Como si la persona se hubiera evaporado. Ricardo frunció el ceño. Eso es definitivamente sospechoso. Estoy de acuerdo, asintió Víctor. Pedí a mis conocidos en la policía que verificaran sus datos. Todavía nada, pero estoy esperando respuesta. Sigue investigando, dijo Ricardo. Y otra cosa. Averigua todo sobre la empresa de transporte logística y servicios. ¿Quién era el dueño, para quienes trabajaban, qué tipo de carga transportaban? Ya estoy en eso. Cuando Víctor se fue, Ricardo volvió a quedarse solo. Miraba por la ventana hacia la ciudad, pensando en lo que estaba sucediendo. Tal vez solo se aferraba a un clavo ardiendo, tratando de encontrar sentido en coincidencias aleatorias. Tal vez no había ninguna conexión, pero algo dentro de él le decía, la verdad está cerca. Solo necesitaba encontrar el hilo correcto y tirar de él. Y entonces todo se desenredaría. Julia Rosales llegó a la oficina exactamente a las 10 de la mañana, como habían acordado. Se veía un poco mejor que ayer, el cabello cuidadosamente arreglado, maquillaje ligero en el rostro. Pero la tensión aún se sentía en cada uno de sus movimientos. Ricardo la recibió en la sala de conferencias, donde ya esperaba Víctor Salcedo con carpetas de documentos. Señora Julia, este es Víctor, nuestro abogado principal, presentó Ricardo. Él ayudará a resolver su caso. Víctor extendió la mano para el saludo, y Julia la estrechó tímidamente. Siéntese, por favor, ofreció él, señalando una silla. Cuénteme más detalladamente sobre la situación de la herencia. ¿Qué es exactamente lo que alega el hermano de su esposo? Julia sacó varios documentos de su bolso y los colocó sobre la mesa. Omar presentó una demanda para declararnos a Lucía y a mí herederas indignas. Afirma que Pablo le debía 200.000 euros, que supuestamente tomó prestados para desarrollar el taller. Tiene un recibo fechado 3 años atrás. Además dice que yo maltrataba a Pablo, que nuestro matrimonio era ficticio. Víctor estudiaba atentamente los papeles. El recibo parece auténtico, dijo pensativo. ¿La caligrafía se parece a la de su esposo? No estoy segura,
admitió Julia. Pablo rara vez escribía a mano, trabajaba principalmente con la computadora. Pero la firma. Sí, se parece a la suya. Podemos hacer un análisis grafológico, propuso Víctor. Esto mostrará si el recibo es auténtico o falsificado. Pero eso cuesta dinero, dijo Julia en voz baja. No se preocupe por eso, intervino Ricardo. Yo pagaré todos los gastos. Julia lo miró con gratitud. Víctor continuaba estudiando los documentos. Las acusaciones de maltrato conyugal son graves. ¿Tiene pruebas? Presentó al tribunal testimonios de algunos vecinos que supuestamente nos escucharon discutir, explicó Julia. Pero no es verdad. Pablo y yo casi nunca peleábamos. Era un hombre muy tranquilo. Los vecinos pueden dar falso testimonio, observó Víctor. Especialmente si el hermano de su esposo les pagó. Verificaremos a esas personas. Hizo una anotación en su libreta. Cuénteme sobre el propio Omar Rosales. ¿Qué tipo de relación tenía con su esposo? Julia reflexionó. No eran cercanos. Omar es 3 años mayor que Pablo. Después de la muerte de sus padres surgió un conflicto entre ellos por la herencia. A Pablo le tocó el taller, lo fundó su padre, también joyero. Omar recibió un apartamento y una pequeña suma de dinero. Consideraba que era injusto, que el taller debía haberle correspondido a él como hijo mayor. O sea, un resentimiento antiguo, asintió Víctor. Y después de la muerte de Pablo, Omar tuvo la oportunidad de quedarse con el taller. Exactamente, confirmó Julia. Siempre envidiaba a su hermano. Pablo era un maestro talentoso, tenía clientes constantes, buena reputación. Omar, en cambio, toda su vida se las arreglaba con trabajos ocasionales. Ricardo escuchaba atentamente. El cuadro se volvía más claro. Omar Rosales veía en la muerte de su hermano la oportunidad de finalmente obtener lo que consideraba suyo por derecho. Víctor, ¿qué posibilidades tenemos de ganar este caso? Preguntó Ricardo. El abogado se frotó pensativo la barbilla. Si el recibo resulta ser falsificado y los testimonios de los vecinos poco confiables, buenas posibilidades. Pero necesitamos tiempo para reunir pruebas. ¿El juicio está programado en 3 semanas? Sí, asintió Julia. Llegaremos a tiempo, dijo Víctor con determinación. Me ocuparé de esto personalmente. Cuando las cuestiones principales fueron discutidas, Ricardo le ofreció café a Julia. Pasaron a su despacho, dejando a Víctor trabajar con los documentos. Señora Julia, quiero hacerle algunas preguntas sobre su esposo, dijo Ricardo mientras servía el café. Pueden parecer extrañas, pero es importante. Julia asintió, aceptando la taza. ¿Pablo alguna vez le habló sobre sus clientes? ¿Sobre alguien en específico? Raramente, respondió. Consideraba que no debía hablar de los clientes. Ética profesional. ¿Pero me mencionó a mí? Sí. Dijo que había creado un broche muy hermoso para una niña. Que el cliente era un empresario exitoso que amaba mucho a su hija. Pablo puso toda su alma en ese trabajo. Ricardo asintió. ¿Y cuándo hizo el segundo broche para Lucía? Inmediatamente después de su encargo. Lucía vino a verlo al taller después de la escuela, a veces yo no llegaba a recogerla a tiempo y ella iba donde su papá. Vio el osito y se puso muy triste de que un regalo tan hermoso fuera para otra persona. Pablo no soportó sus lágrimas y prometió hacerle uno exactamente igual. Y cuando las niñas se encontraron en la escuela, Lucía estaba encantada. Sonrió Julia, y por un momento su rostro se iluminó con una luz cálida. Llegó corriendo a casa y gritaba, «Mamá, papá, mi nueva amiga tiene el mismo osito». Es magia. Pablo se sintió muy avergonzado entonces. Entendía que había violado las reglas. Pero las niñas se hicieron tan amigas que decidió, significaba que así debía ser. Ricardo imaginó esa escena. 2 niñas pequeñas, mostrándose mutuamente broches idénticos. Su sorpresa, alegría, conexión instantánea. Después de la muerte de mi hija, Pablo intentó contactarme, dijo Ricardo. ¿Sabe por qué? Julia se entristeció. Sí.
Estaba muy afectado por lo que le sucedió a Elena. Lucía lloró durante semanas. Incluso la llevamos a un psicólogo. Pablo se sentía culpable. Tonto, por supuesto, pero así pensaba. Y quería disculparse personalmente con usted por haber hecho la copia sin permiso. Quería explicar que no fue por codicia. Pero nunca nos encontramos, dijo Ricardo en voz baja. No. Pablo llamó varias veces, pero le decían que usted no recibía llamadas. Luego abandonó la idea. Decidió que no valía la pena insistir en un momento tan difícil. Ricardo reflexionó. Si entonces hubiera contestado la llamada, hubiera hablado con el joyero. ¿Habría cambiado algo? Señora Julia, dígame, ¿en los últimos meses antes de su muerte Pablo se comportó de alguna manera extraña? Tal vez estaba preocupado, nervioso. Julia pensó. Ahora que lo pregunta. Sí, realmente estaba algo tenso. Aproximadamente un mes antes de su muerte. Comenzó a quedarse hasta tarde en el taller, varias veces llegó a casa muy tarde. Decía que tenía mucho trabajo. Pero yo sentía que algo lo preocupaba. ¿Dijo qué era? No. Le preguntaba, pero se desviaba. Decía que todo estaba bien, solo estaba cansado. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Y hubo llamadas extrañas? ¿Reuniones? Julia frunció el ceño, tratando de recordar. Una vez. Sí, recuerdo. 5 días antes de su muerte vinieron unas personas a su taller. Yo casualmente estaba allí, le había llevado almuerzo. Vi a 2 hombres, estaban en la entrada hablando con Pablo. Tenían caras poco amigables. Pablo parecía asustado. ¿Escuchó de qué hablaban? No, estaba lejos. Pero cuando los hombres se fueron, le pregunté a Pablo quiénes eran. Dijo que eran solo clientes a quienes había retrasado un pedido. Pero no le creí, él nunca retrasaba pedidos. Ricardo y Julia se miraron. ¿Puede describir a esos hombres? Preguntó Ricardo. Uno era alto, de hombros anchos. Unos 50 años. Cabello canoso. El otro más joven, delgado, con chaqueta oscura. No recuerdo más. ¿Pablo volvió a mencionarlos? No. Y 5 días después lo encontraron muerto en el taller. El silencio se instaló en el despacho. Ricardo reflexionaba sobre lo que había escuchado. Visitantes extraños 5 días antes de la muerte. Un joyero asustado. Y luego, un ataque cardíaco repentino. Demasiadas coincidencias. Señora Julia, ¿conserva las cosas de Pablo? Sus libretas, cuadernos, teléfono. El teléfono lo tomó la policía, luego lo devolvió. Lo guardo en casa. Las libretas. Deben estar en el taller. Omar todavía no ha tenido acceso, todo está sellado hasta la decisión del tribunal. ¿Puedo ver el teléfono? Por supuesto. Lo traeré mañana. Ricardo asintió. Y otra cosa. Necesito entrar al taller. ¿Puede arreglarlo? Lo intentaré. Tengo las llaves, pero oficialmente no debo entrar hasta el juicio. No se preocupe. Mi abogado encontrará la manera. Después de que Julia se fue, Ignacio llamó a Ricardo. El director general estaba sentado en su despacho con una carpeta sobre la mesa. Verifiqué la información sobre la empresa de transporte, logística y servicios, dijo. Surgieron cosas interesantes. ¿Cuáles? La empresa oficialmente se dedicaba al transporte de carga. Pero hay rumores de que se usaba para operaciones ilegales, transporte de contrabando, lavado de dinero. Nada probado, pero los rumores circulaban. ¿Quién era el dueño de la empresa? Leonardo Gálvez. 52 años. Empresario con reputación dudosa. Estuvo involucrado en varios escándalos, pero siempre salió ileso. Después de la quiebra de logística y servicios abrió una nueva empresa, ahora se dedica a bienes raíces. Ricardo frunció el ceño. ¿Bienes raíces? Ese es nuestro campo. Exactamente, asintió Ignacio. Además, Gálvez intentó participar en una de nuestras licitaciones hace 2 años. Lo eliminamos,
Su propuesta era débil. O sea que podría tener un motivo para hacerme daño. Posiblemente. Pero todo esto sigue siendo impreciso. Ricardo reflexionó. Gálvez era dueño de la empresa de transporte cuyo vehículo atropelló a su hija. Luego la empresa quebró. El conductor desapareció. Y ahora Gálvez trabajaba en el mismo sector que Ricardo. Si Gálvez realmente está involucrado en algo criminal, observó Ignacio, investigar puede ser peligroso. Ese tipo de personas no les gusta que metan la nariz en sus asuntos. Lo entiendo, dijo Ricardo con firmeza. Pero no puedo detenerme. Si hay la más mínima probabilidad de que la muerte de mi hija no fue un accidente. No terminó la frase. Ignacio asintió. Está bien. Continuaremos investigando. Por la noche Ricardo estaba sentado solo en su despacho, contemplando el osito de plata. La pequeña figura yacía en su palma, reflejando la luz de la lámpara de escritorio. Pensaba en Elena, en Lucía, en el joyero muerto. Todas estas personas estaban conectadas por un hilo invisible. Ricardo lo sentía. Pero ¿cómo exactamente estaban conectadas? ¿Qué había sucedido realmente? Sus reflexiones fueron interrumpidas por una llamada telefónica. Era Víctor. Ricardo, encontré algo interesante, dijo el abogado emocionado. Estaba revisando los documentos del caso de la herencia y descubrí una irregularidad. ¿Cuál? El recibo de la deuda que presentó Omar Rosales está fechado hace 3 años. Pero fue notarizado hace solo 1 año. ¿Eso es extraño? Más que extraño. Normalmente ese tipo de documentos se notarizan de inmediato si se trata de una suma grande. ¿Por qué Omar notarizó el recibo solo 2 años después de su elaboración? ¿Y por qué hace exactamente 1 año? Ricardo reflexionó. ¿Crees que el documento es falso? Es muy posible. Ya ordené un análisis grafológico. Los resultados estarán en 1 semana. Excelente. Sigue investigando. Al colgar, Ricardo volvió a mirar el osito. El pequeño broche que se había convertido en la clave de un gran secreto. Lucía no lo trajo aquí por casualidad. No podía saber qué cadena de eventos desencadenaría con ese gesto, pero ahora era imposible detenerse. Al día siguiente Julia trajo el teléfono de Pablo. Ricardo le pidió a Clara Benavente, la directora del Departamento de Relaciones Públicas, que lo ayudara a revisarlo. Ella tenía experiencia trabajando con datos digitales. Clara conectó el teléfono a la computadora y comenzó a estudiar su contenido. Las últimas llamadas fueron un día antes de su muerte, dijo, revisando el registro. Principalmente contactos de trabajo. Clientes, proveedores. Nada sospechoso. ¿Y los mensajes? La mayoría están eliminados. Pero hay uno extraño. Llegó 3 días antes de su muerte desde un número desconocido. Le mostró la pantalla a Ricardo. Un mensaje corto, no te metas en lo que no te importa. Última advertencia. Ricardo sintió como el frío recorría su espalda. Es una amenaza, dijo. Sin duda, concordó Clara. Pablo recibió este mensaje y 3 días después murió. ¿Se puede rastrear el número? Lo intentaré. Pero muy probablemente es una tarjeta SIM desechable. Ricardo miraba la pantalla. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pablo Rosales sabía algo. Algo importante. Y alguien quería obligarlo a callar. La pregunta era, ¿qué sabía exactamente? ¿Y estaba relacionado con la muerte de Elena? Ricardo estaba seguro, la conexión existía. Lo sentía con toda su alma. Solo faltaba encontrar las pruebas. Y las encontraría. Costara lo que costara. Diego Corral llegó a la oficina de Ricardo exactamente a la hora acordada. El detective privado tenía una apariencia discreta, estatura media, constitución atlética, cabello corto. Pero sus ojos delataban al profesional, atentos, penetrantes, acostumbrados a notar detalles. Buenas tardes, saludó, estrechando la mano de Ricardo. Ignacio me describió brevemente la situación. Estoy listo para comenzar a trabajar. Ricardo le hizo un gesto para que se sentara. Diego,
Necesito a alguien que pueda encontrar conexiones donde aparentemente no las hay. Tengo varios hechos que parecen casualidades dispersas. Pero mi intuición me dice, están conectados. Corral sacó una libreta y una pluma. Lo escucho atentamente. Ricardo expuso metódicamente todo lo que había averiguado en los últimos días. La muerte de Elena hacía 6 meses. El accidente con el camión de la empresa logística y servicios. El conductor desaparecido. La quiebra de la empresa de transporte. Pablo Rosales, el joyero que creó 2 broches idénticos. Sus intentos de contactar a Ricardo después de la muerte de Elena. Los visitantes extraños en el taller 5 días antes de la muerte del maestro. El mensaje amenazante en el teléfono. El ataque cardíaco repentino. La disputa judicial por la herencia. Corral tomaba notas, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Un cuadro interesante, dijo cuando Ricardo terminó. Tiene razón, hay demasiadas coincidencias aquí. Comencemos con el joyero. Necesito entrar a su taller. Víctor ya está arreglándolo, asintió Ricardo. Julia Rosales nos dará las llaves. Formalmente el taller está sellado hasta la decisión del tribunal, pero mi abogado encontrará una solución. Excelente. También necesitaré todos los materiales del caso del accidente. Fotografías de la escena, protocolos de interrogatorios, dictámenes periciales. Víctor los proporcionará. Corral asintió. Y por último, Leonardo Gálvez, el dueño de la empresa de transporte. Conozco a este hombre por reputación. Es peligroso. Si empezamos a hurgar en sus asuntos, puede reaccionar inadecuadamente. Entiendo los riesgos, dijo Ricardo con firmeza. Pero no me detendré. Entonces necesitamos actuar con mucho cuidado. Ningún contacto directo con Gálvez o su gente. Primero reuniremos información, analizaremos, y solo entonces decidiremos cómo proceder. De acuerdo. Corral se levantó. Comenzaré con el taller del joyero. Puede haber pistas allí, documentos, notas, lo que sea. Si Rosales realmente sabía algo, pudo haber dejado rastros. Después de que el detective se fue, Ricardo llamó a Víctor. ¿Cómo va el asunto del análisis del recibo? El material fue enviado al laboratorio, respondió el abogado. Prometen resultados para fin de semana. Pero ya hablé extraoficialmente con el grafólogo. Dijo que hay signos de falsificación, la presión del bolígrafo es irregular, algunas letras están escritas de manera antinatural. Parece que alguien intentó imitar la caligrafía de Pablo Rosales. ¿Entonces Omar falsificó el documento? Probablemente. Pero necesitamos un dictamen oficial para presentarlo en el tribunal. Buen trabajo, Víctor. Continúa así. Ricardo colgó el teléfono y reflexionó. Si Omar Rosales había falsificado el recibo, eso cambiaba el caso. No solo intentaba quedarse con la herencia, estaba cometiendo un delito. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por el taller? Tocaron a la puerta. Entró Clara Benavente. Ricardo, verifiqué el número desde el cual llegó el mensaje amenazante al teléfono de Pablo Rosales, dijo. Como sospechaba, tarjeta SIM desechable. Registrada a nombre de una persona ficticia, activada una semana antes del envío del mensaje, después de lo cual no se usó más. ¿Callejón sin salida? No del todo. Verifiqué dónde estaba la tarjeta SIM en el momento del envío del mensaje. La geolocalización muestra la zona industrial de la ciudad. Allí hay varios almacenes y edificios de oficinas. Ricardo se enderezó. ¿Puedes averiguar qué empresas están ubicadas allí? Ya lo averigüé. Clara colocó una impresión sobre la mesa. La mayoría son empresas pequeñas. Pero una llamó mi atención. Gal Construct Conversions. El director general es un tal Andrés Vidal. Y aquí está lo interesante, esta empresa figura como estructura subsidiaria del holding de Leonardo Gálvez. Ricardo sintió como la adrenalina corría por sus venas. La conexión. Finalmente una conexión directa entre Gálvez y las amenazas al joyero. Clara, eres un genio, dijo. Ella sonrió. Eso no es todo.
Indagué en fuentes abiertas y encontré información sobre Andrés Vidal. Trabajaba como gerente en logística y servicios, esa misma empresa de transporte cuyo vehículo atropelló a su hija. Después de la quiebra de la empresa pasó a Galkenstraten Rogens. Ricardo se quedó inmóvil. Vidal. Este hombre trabajaba en la empresa dueña del camión. Y luego amenazó al joyero. ¿Por qué? ¿Qué conectaba a Pablo Rosales con la empresa de transporte? Clara, encuentra todo lo que pueda sobre Vidal. ¿Dónde vive? ¿Con quién se relaciona? ¿Cuáles son sus hábitos? Necesito el cuadro completo. Me ocuparé de inmediato. Cuando ella se fue, Ricardo llamó a Corral. Diego, tengo nueva información. Andrés Vidal, gerente de la empresa de transporte. Probablemente fue él quien envió la amenaza a Rosales. Necesitamos averiguar por qué. Entendido, respondió brevemente el detective. Ya voy camino al taller. Si hay algo que conecte a Rosales y Vidal, lo encontraré. 2 horas después Corral volvió a llamar. Estoy en el taller, dijo. Hay muchas cosas interesantes aquí. Primero, encontré la libreta de Pablo Rosales. En ella está el nombre de Vidal, anotado aproximadamente 2 semanas antes de la muerte del joyero. Al lado hay una dirección, un almacén en la zona industrial. Esa misma zona desde donde enviaron la amenaza. Ricardo apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué más? Segundo, en la libreta hay una anotación extraña, reunión con 3, 21, 19 horas, almacén viejo. El 21 es 4 días antes de la muerte de Rosales. ¿Se reunió con alguien en el almacén? Parece que sí. Y a juzgar por la nota con 3, había 3 personas, sin contarlo a él. ¿Se puede averiguar quiénes eran esos 3? Lo intentaré. Pero primero necesitamos entender por qué el joyero se reunía con gente de la empresa de transporte. ¿Cuál es la conexión entre ellos? Ricardo reflexionó. Pablo intentó contactarme después de la muerte de Elena. Quería contarme algo. ¿Tal vez averiguó algo sobre el accidente? Es muy posible, concordó Corral. Pero ¿cómo pudo un joyero enterarse de detalles del accidente? No tenía acceso a los materiales de la investigación. Entonces se enteró por alguien más. Por alguien que estaba al tanto. O fue testigo accidental de algo, sugirió el detective. El lugar de reunión es un almacén viejo. Tal vez este almacén está cerca de su taller. Verifica la dirección. Corral guardó silencio, verificando algo. El taller de Rosales está en la calle industrial. A 5 minutos a pie hay un almacén abandonado. Antes guardaban materiales de construcción allí, pero lo cerraron hace 3 años. Lugar perfecto para reuniones secretas, observó Ricardo. Exactamente. Voy para allá ahora. Tal vez encuentre algo. Ten cuidado. Siempre. Ricardo colgó el teléfono y reflexionó. El cuadro comenzaba a armarse. Pablo Rosales se enteró accidentalmente de algo sobre las actividades de la gente de la empresa de transporte. Tal vez vio o escuchó algo en ese almacén. La información era tan importante que decidió contactar a Ricardo, el padre de la niña fallecida. Pero se le adelantaron. Lo amenazaron. Y cuando las amenazas no funcionaron, lo eliminaron. ¿Pero qué fue exactamente lo que descubrió? Por la noche llamó Víctor. Ricardo, revisé los materiales del caso del accidente y encontré algo extraño. El día del accidente el camión transportaba carga para la empresa Alianza Desarrollo. Ricardo se puso alerta. ¿Es una empresa de desarrollo inmobiliario? Sí. Y aquí está lo interesante, hace 2 años Alianza Desarrollo era su competidor directo. Participaron en una misma licitación para un gran proyecto. Usted ganó, ellos perdieron. Ricardo recordó. Sí, hubo esa licitación. Un complejo residencial grande en la zona sur de la ciudad. La competencia fue dura, pero su empresa ofreció mejores condiciones. ¿Quién es el dueño de Alianza Desarrollo? Formalmente, un grupo de inversionistas. Pero según mis datos, el principal beneficiario es Leonardo Gálvez. Ricardo se enderezó bruscamente. Gálvez otra vez.
Entonces el camión trabajaba para él. Así parece, confirmó Víctor. Los documentos indican que el vehículo el día del accidente transportaba materiales de construcción a un objeto de Alianza Desarrollo. Pero hay un matiz. Verifiqué la ruta del camión según datos GPS. Se desvió de la ruta planificada una hora antes del accidente. ¿A dónde? A ese mismo almacén donde, según la libreta, se realizaban las reuniones secretas. El camión estuvo allí unos 20 minutos, y luego continuó. Y 15 minutos después de salir del almacén ocurrió el accidente. Ricardo palideció. La cadena se formaba. El camión entra al almacén. Allí sucede algo. Luego el conductor sale y 15 minutos después casualmente pierde el control y atropella el auto con su hija. La investigación declara el accidente como casual. El conductor desaparece. La empresa quiebra. Y algún tiempo después el joyero Rosales, padre de la amiga de Elena, comienza a hacer preguntas. Y también muere. Víctor, quiero que encuentres a Antonio Carmona, dijo Ricardo. Vivo o muerto. Él es la clave de todo. Lo intentaré, pero no será fácil. El hombre desapareció después de la muerte de su hija, el rastro se enfrió hace tiempo. Inténtalo. Usa todos los recursos. Al colgar, Ricardo se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con luces en la oscuridad. En algún lugar allí, en esas calles, se escondían las respuestas. En algún lugar allí estaba la persona culpable de la muerte de Elena, Leonardo Gálvez. Ricardo estaba casi seguro de que todo conducía a él. Pero necesitaba pruebas. Pruebas de hierro que pudiera presentar a la policía. El teléfono sonó de nuevo. Corral. Estoy en el almacén, dijo el detective. Hace tiempo que nadie viene aquí. Todo está abandonado. Pero encontré rastros de presencia reciente de personas. Colillas, botellas vacías. Alguien usa este lugar para reuniones. ¿Hace 6 meses también hubo reuniones aquí? Probablemente. Miré alrededor y encontré algo. En una esquina del almacén, bajo tablas viejas, hay una caja. Dentro hay documentos. ¿Qué documentos? Informes financieros. Contratos. Todo relacionado con Alianza Desarrollo y Logística y Servicios. Aquí hay esquemas de lavado de dinero, empresas fantasma, contratos ficticios. Es toda una estructura criminal. Ricardo sintió cómo su corazón latía más rápido. ¿Pablo Rosales encontró estos documentos? Parece que sí. Tal vez entró al almacén por casualidad y se topó con la caja. O escuchó una conversación de personas que se reunían aquí. En cualquier caso, se enteró de demasiado. Y luego intentó contactarme, completó Ricardo. Porque entendió, el accidente con mi hija podría estar relacionado con esta gente. Es muy posible, concordó Corral. Me llevo los documentos. Hay que entregarlos a un investigador. Espera, lo detuvo Ricardo. Primero haz copias. Debemos estar seguros de que los materiales no desaparezcan. Buena idea. Lo haré. Ricardo colgó el teléfono y volvió a la ventana. Estaba cerca de la verdad. Muy cerca. Pero quedaba una pregunta, ¿por qué Gálvez necesitaba matar a Elena? Era una niña inocente. ¿Qué amenaza podía representar? A menos que alguien decidiera deshacerse de un testigo. Una niña. Una niña de 7 años. Ricardo apretó la mandíbula. La furia hervía en su interior. Si esto era verdad, si alguien mató intencionalmente a su hija, encontraría a esa persona. Y pagaría por todo. A la mañana siguiente Ignacio irrumpió en la oficina. Su rostro estaba preocupado. Ricardo, tenemos un problema, dijo. Acabo de recibir una llamada de un conocido de la policía. Alguien presentó una denuncia contra ti. ¿Una denuncia? ¿Qué tipo? Acusación de acoso y amenazas. El denunciante es Omar Rosales. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué absurdo es este? Ni siquiera he hablado con ese hombre.
Afirma que lo amenazaste a través de tu gente. Que exigiste que retirara la demanda de herencia. Supuestamente tus empleados fueron a su casa y lo intimidaron. Es una mentira total. Lo sé, asintió Ignacio. Pero la denuncia es oficial. La policía está obligada a verificar. Ricardo reflexionó. Omar Rosales intentaba atacar primero. Sintió el peligro y decidió contraatacar. Ignacio, es una provocación. Omar entendió que estamos investigando sus asuntos e intenta detenerme. Posiblemente. Pero funciona. Si la policía inicia una investigación, pueden citarte a declarar. Eso te distraerá del caso principal. No le permitiré ganar, dijo Ricardo con firmeza. Víctor preparará mi defensa. Tengo coartadas, testigos, grabaciones de cámaras. Probaremos que las acusaciones son falsas. Está bien. Se lo transmitiré a Víctor. Ricardo se quedó solo. Los enemigos empezaban a ponerse nerviosos. Eso significaba que iba por el camino correcto. Solo faltaba hacer el último esfuerzo y la verdad se revelaría. Miró el osito de plata que yacía sobre la mesa. Pronto, Elena, susurró. Pronto sabré la verdad. Y castigaré a los culpables. Lo prometo. Jorge Castillo, investigador de la policía, escuchó a Ricardo atenta y silenciosamente. Estaban sentados en una pequeña oficina abarrotada de carpetas con casos. Por la ventana caía una lluvia otoñal, las gotas resbalaban por el cristal, difuminando el paisaje urbano. Entiendo su posición, dijo Castillo cuando Ricardo terminó de exponer los hechos. Pero debe entender la mía. El caso de la muerte de su hija está cerrado. La muerte de Pablo Rosales fue declarada natural. Para reabrir la investigación, se necesitan motivos sólidos. Tengo motivos. Ricardo colocó sobre la mesa una carpeta con documentos. Aquí hay copias de documentos financieros encontrados en el almacén. Esquemas de lavado de dinero, contratos ficticios. Aquí está la libreta de Rosales con el nombre de Andrés Vidal y la dirección del almacén. Aquí está la impresión del mensaje amenazante enviado al joyero 3 días antes de su muerte. Castillo revisaba los papeles, frunciendo el ceño. Materiales serios, admitió. Pero no hay pruebas directas de asesinato. Rosales pudo haber muerto de un ataque cardíaco causado por estrés. Y los documentos del almacén pueden estar relacionados con cualquier actividad criminal, no necesariamente con la muerte de su hija. Entonces explíqueme, Ricardo se inclinó hacia adelante, porque el camión de logística y servicios pasó por ese almacén 15 minutos antes del accidente. ¿Por qué el conductor desapareció? ¿Por qué la empresa quebró inmediatamente después de cerrar el caso? Demasiadas coincidencias, señor Castillo. Castillo guardó silencio, reflexionando sobre las palabras. Está bien, dijo finalmente. Iniciaré una verificación. Extraoficialmente. Si encuentro suficientes pistas, reabriré el caso oficialmente. Pero no puedo prometer nada. Eso es todo lo que necesito, asintió Ricardo. Al salir de la comisaría, llamó a Corral. Diego, el investigador aceptó realizar una verificación. Necesitamos encontrar a Antonio Carmona. Sin su testimonio el caso no avanzará. Ya me estoy ocupando de eso, respondió el detective. Tengo una pista. Carmona no desapareció sin dejar rastro, cambió de nombre y se mudó a otra ciudad. Vive bajo el apellido Blanco, trabaja como conductor en una empresa privada. Voy hacia allá esta noche. Iré contigo. Ricardo, puede ser peligroso. Iré, repitió Ricardo con firmeza. Esta es mi oportunidad de conocer la verdad. Corral suspiró. Está bien. Nos encontramos a las 7 de la noche en mi oficina. La ciudad donde se escondía Carmona estaba a 2 horas de viaje. Llegaron tarde por la noche. La dirección que encontró Corral los llevó a un viejo edificio residencial en las afueras. Apartamento en el 3er piso, dijo el detective, verificando sus notas. Prepárate para todo. Carmona sabe que lo buscan. Puede intentar escapar. Subieron por las escaleras.
Ricardo sentía como su corazón latía en el pecho. Ahora se encontraría con el hombre que, posiblemente, conocía la verdad sobre la muerte de Elena. Corral tocó a la puerta. Silencio. Tocó de nuevo, más fuerte. Señor Antonio, abra. Necesitamos hablar. Detrás de la puerta se escucharon pasos, luego el sonido de un cerrojo moviéndose. La puerta se entreabrió con la cadena puesta. En la rendija apareció el rostro de un hombre, delgado, con mejillas hundidas y ojos ansiosos. ¿Quiénes son? Preguntó con voz ronca. Me llamo Diego Corral, soy detective privado. Y este es Ricardo Solano. ¿Conoce este nombre? Carmona palideció. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero Corral se apoyó con el hombro, impidiendo que cerrara. Espere. No somos enemigos. Queremos ayudarlo. Váyanse. Gritó Carmona. No sé nada. Usted sabe lo que pasó hace 6 meses, dijo Ricardo, acercándose. Usted conducía el camión que atropelló el auto con mi hija. No quiero venganza. Quiero la verdad. Carmona se quedó inmóvil. Su respiración era entrecortada, sus manos temblaban. Ustedes. No entienden, susurró. Me matarán si hablo. Lo protegeremos, prometió Corral. Tenemos contactos en la policía. Recibirá protección de testigo. Pero para eso necesita contarlo todo. Carmona dudó. Luego quitó lentamente la cadena y abrió la puerta. Entren. Pero rápido. El apartamento era pequeño y deteriorado. Carmona vivía allí solo, eso era evidente. Señaló el sofá, él se sentó enfrente. No quería, comenzó, mirando al suelo. Lo juro, no quería. Me dijeron, o lo hago yo, o encuentran a otro. Y entonces mis hijos sufrirían. Tengo 2 hijas, casi de la misma edad que esa niña. Ricardo sintió como todo se helaba dentro de él. ¿Qué pasó exactamente? Preguntó en voz baja. Cuéntelo todo en orden. Carmona suspiró pesadamente. Una semana antes del accidente transportaba carga al almacén. Era un viaje rutinario, iba allí seguido. Vidal me ordenó esperar mientras descargaban. Salí a fumar. Y de repente veo, de un edificio vecino sale corriendo una niña pequeña. Asustada, pálida. Detrás de ella salen corriendo 2 hombres, gritando, deténganla. Lo escuchó todo. Elena, susurró Ricardo. Entonces no sabía su nombre. La niña corría por el patio, los hombres la perseguían. Pero entonces llegó un auto, aparentemente vinieron por ella. Se subió de un salto y el auto se fue. Los hombres regresaron furiosos. Uno de ellos, alto, canoso, era Gálvez, gritaba a todos. Yo estaba a un lado, intentando no llamar la atención. ¿Qué escuchó ella? Preguntó Corral. Se reunían en el taller del joyero Rosales. Su taller estaba cerca del almacén. Lugar conveniente, tranquilo, poca gente. Ese día fueron al taller de Rosales a amenazarlo. Exigían algo. Decían que si se negaba o le contaba a alguien, lo matarían a él y a su familia. El joyero intentaba negarse, pero no le daban opción. Carmona continuó. Y en ese momento en el taller había 2 niñas. La hija de Rosales y su amiga. Llegaron después de la escuela, jugaban allí. Una de ellas, su hija, se escondió en un armario. Jugaba a las escondidas con su amiga. Y lo escuchó todo. Toda la conversación. Todas las amenazas. Todos los nombres que mencionaban. Ricardo cerró los ojos. Imaginó a Elena sentada en un armario oscuro, escuchando las voces crueles de hombres adultos amenazando con matar. Cuando uno de ellos abrió por casualidad el armario y la vio allí, la niña se asustó y salió corriendo, continuó Carmona. Se dieron cuenta de que había escuchado los nombres, lo de los documentos. La niña fue testigo de su conspiración criminal. Gálvez dijo de inmediato, encuéntrenla. Averigüen quién es.
No podemos permitir que le cuente a sus padres. Y ustedes averiguaron quién era, dijo Ricardo con voz helada. No yo. Ellos mismos. Vidal interrogó a Rosales. Él estaba en shock, intentó proteger a las niñas, pero bajo amenazas dijo que era la amiga de su hija. Averiguaron el nombre, la escuela. Vidal verificó, resultó que la niña era de familia adinerada, el padre dueño de una gran empresa. Gálvez entonces dijo, si sus padres empiezan a investigar, pueden llegar hasta nosotros. No podemos arriesgarnos. ¿Decidieron matar a una niña de 7 años porque podía contar algo? Corrao no ocultaba el disgusto en su voz. Gálvez dijo que era necesario. Que no podían permitirse tal amenaza. 3 días después me llamó Vidal. Dijo que tenía una tarea. Debía accidentalmente chocar contra el auto con la niña de camino a la escuela. Hacer que pareciera un accidente. Falla de frenos, pérdida de control. Tenían conexiones en la policía. La pericia confirmaría la falla de frenos. Se cayó, respirando pesadamente. Intenté negarme. Dije que no podía matar a una niña. Vidal entonces me mostró fotografías de mis hijas. Dijo, tienes una opción, o esa niña, o las tuyas. ¿Qué podía hacer? Yo elegí a mis hijas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Seguí al auto, esperé el momento justo. Realmente sabotearon los frenos para que la pericia confirmara la falla técnica. Choqué. Y cuando vi lo que pasó, cuando entendí que la niña había muerto, quise morir yo mismo. Pero Vidal no me dejó. Me obligó a callar. Me dio dinero, me ayudó a esconderme después. Y yo cada noche veo su rostro en la ventana de ese auto. Ricardo permanecía inmóvil. Rabia, dolor, desesperación, todo se mezclaba dentro de él. Su hija fue asesinada. A sangre fría, calculadamente. Porque casualmente fue testigo de una conspiración criminal. Porque jugaba a las escondidas con su amiga en el taller del padre de ella. ¿Y Rosales? Preguntó Corral. Él también lo sabía todo. Lo mataron después, dijo Carmona. Cuando intentó contactarlo. Gálvez se enteró y ordenó eliminar al joyero. Yo no participé en eso. Pero sé que lo hicieron. Falsificaron documentos, lo hicieron parecer un ataque cardíaco. ¿Quién daba las órdenes? Preguntó Corral. ¿Quién era el jefe? Leonardo Gálvez. Él dirigía todo. Andrés Vidal era su mano derecha, hacía el trabajo sucio. Y también había alguien de su empresa. Carmona miró a Ricardo. El director financiero. Les filtraba información sobre sus negocios. Planeaban una toma hostil de su negocio, para eso necesitaban los documentos que guardaban en el taller de Rosales. Ricardo se quedó inmóvil de horror. Esteban Lomelí. Entonces el traidor estuvo cerca todo este tiempo. ¿Aceptará dar testimonio? Preguntó Corral. Carmona asintió. Sí. Estoy cansado de esconderme. Que me encarcelen, pero que estas personas también respondan. Especialmente Gálvez. Es un monstruo. Ordenó matar a una niña sin la menor duda. Corral sacó el teléfono y llamó a Castillo. Señor Castillo, tenemos un testigo. Antonio Carmona está dispuesto a dar testimonio sobre el caso de la muerte de Elena Solano. Necesitamos protección y formalización oficial. Ya que hay razones para creer que intentarán eliminar al testigo antes del juicio. El investigador llegó en 1 hora con 2 empleados. Pusieron a Carmona bajo protección, formalizaron el protocolo. Ricardo y Corral regresaron a la ciudad tarde por la noche. Ahora el caso avanzará, dijo el detective. Con el testimonio de Carmona se puede reabrir la investigación y llegar a Gálvez. Ricardo asintió en silencio. Sentía vacío. La verdad resultó ser más terrible de lo que suponía. Su hija fue asesinada a sangre fría porque accidentalmente fue testigo de una conspiración criminal. Jugaba un juego infantil inocente y eso le costó la vida. Pero ahora lo sabía.
Y los culpables responderían. Los días siguientes pasaron en un torbellino de eventos. Castillo reabrió el caso. Se realizaron allanamientos en las oficinas de las empresas de Gálvez. Arrestaron a Andrés Vidal, intentó escapar, pero lo detuvieron en el aeropuerto. Bajo la presión de las pruebas, Vidal comenzó a dar testimonio, confirmando las palabras de Carmona. Leonardo Gálvez lo negaba todo, pero había demasiadas pruebas. Los documentos financieros del almacén, testimonios de testigos, grabaciones de conversaciones telefónicas. Esteban Lomelí, el director financiero de la empresa de Ricardo, resultó ser el eslabón, le pasaba a Gálvez información confidencial sobre tratos y licitaciones próximas. También fue arrestado. Paralelamente, Víctor Salcedo ganó el caso de la herencia. El análisis grafológico confirmó, el recibo de deuda presentado por Omar Rosales era falsificado. El tribunal declaró a Julia y Lucía herederas legales del taller. Omar fue acusado de falsificación de documentos e intento de fraude, pero el descubrimiento principal vino después. Al analizar los materiales del caso resultó, Pablo Rosales realmente fue testigo de las amenazas en su taller. Y cuando se enteró de la muerte de Elena, la hija de su cliente, amiga de su propia hija, que murió porque jugaba a las escondidas en su taller, entendió toda la monstruosidad de lo que estaba pasando. Intentó contactar a Ricardo para transmitir la información y contar la verdad. Pero Gálvez y su gente se enteraron. Vidal envió la amenaza. Cuando Rosales no retrocedió y anotó todo lo que sabía en su libreta, planeando entregar las pruebas, lo mataron. La muerte se formalizó como ataque cardíaco. Un médico experimentado, sobornado por Gálvez, hizo las anotaciones necesarias en los documentos. Todo esto salió a la luz gracias a una niña pequeña que llevó un osito de plata al consejo de directores. El juicio contra Gálvez y sus cómplices comenzó 3 meses después. Ricardo asistió a cada sesión. Miraba al rostro del hombre que ordenó matar a su hija y sentía una furia fría. El veredicto fue severo. Gálvez recibió 25 años por organización del asesinato de una niña, extorsión y lavado de dinero. Vidal, 20 años por complicidad en asesinato y ejecución de órdenes criminales. Carmona, gracias a la cooperación con la investigación y circunstancias atenuantes, recibió 5 años. Cuando todo terminó, Ricardo sintió un extraño alivio. La verdad salió a la luz. Los culpables fueron castigados. La memoria de Elena fue protegida. Fue a la escuela donde estudiaban Elena y Lucía. Ana Fomicheva, la maestra, lo recibió en el corredor. Gracias por venir, dijo. Lucía quería mucho verlo. Ricardo pasó al aula. Los niños ya se habían ido, solo quedaba Lucía con su madre. La niña estaba sentada en el pupitre, dibujando algo en un cuaderno. Al ver a Ricardo, sonrió alegremente y corrió hacia él. «Hola», dijo. «Hola, Lucía». Ricardo se agachó junto a ella. «¿Cómo estás?» «Bien. Mamá dijo que ganamos el juicio. Ahora el taller de papá se quedará con nosotras». «Sí, así es». Lucía guardó silencio, luego preguntó en voz baja. «¿Encontraron a los que mataron a Elena?» Ricardo asintió. «Los encontré. Responderán por todo». «Eso es bueno», dijo la niña con seriedad. «Elena era mi mejor amiga. La extraño». «Yo también». Ricardo sacó del bolsillo una pequeña caja y se la entregó a Lucía. «Esto es para ti». «De mi parte». La niña abrió la caja y jadeó. Dentro había un broche, un osito de plata, pero en sus patitas brillaba una pequeña piedra rubí en forma de corazón. «Esto es tan hermoso», susurró Lucía. «El tercer osito», dijo Ricardo. «Lo encargué al mejor maestro, según los diseños de tu papá. Que te recuerde la amistad que había entre tú y Elena. Y que tu acción ayudó a encontrar la verdad». Lucía lo abrazó. Ricardo la abrazó con cuidado, sintiendo como algo cálido y luminoso se abría paso a través del dolor en su pecho. Julia Rosales estaba de pie cerca, secándose las lágrimas. «Gracias», dijo. «Por todo». Ricardo se levantó.
Soy yo quien debe agradecerles. A su hija y a su esposo. Sin ustedes nunca habría conocido la verdad. Salió de la escuela y se detuvo en la entrada. El sol se abría paso entre las nubes, iluminando el patio. Ricardo sacó del bolsillo de su chaqueta el osito de plata, ese mismo que trajo Lucía. Con cuidado prendió el broche en el bolsillo interior, cerca del corazón. Lo hice, Elena, susurró. Encontré a los culpables. Puedes estar tranquila. El viento recogió sus palabras y las llevó hacia lo alto. Al regresar a casa, Ricardo entró a la habitación de su hija. Durante mucho tiempo no pudo obligarse a abrir esa puerta. Pero ahora sentía que estaba listo. La habitación estaba igual que ese último día. Juguetes en los estantes, dibujos en las paredes, la cama cuidadosamente tendida. Inés mantenía el orden, aunque ella misma casi no entraba allí. Ricardo se sentó en la cama y miró la fotografía de Elena en la mesita de noche. Ella sonreía, apretando contra su pecho un oso de peluche. Perdóname, dijo. Perdona que no pude protegerte entonces. Pero protegí tu memoria ahora. No sabía si creía que ella lo escuchaba. Pero necesitaba hablar. La puerta crujió. Entró Inés. Se detuvo en el umbral, mirando sorprendida a su esposo. Tú. Entraste aquí, dijo en voz baja. Sí. Inés se acercó y se sentó a su lado. Escuché que el juicio terminó. Recibieron sus sentencias. Sí. Ella tomó su mano. Gracias, dijo. Por no dejarlo. Por encontrar la verdad. Ricardo la miró. Por primera vez en mucho tiempo vio en sus ojos no acusación, sino gratitud. Perdimos tanto tiempo, dijo. Vivimos como extraños. Lo sé. Pero tal vez podamos empezar de nuevo. No olvidar a Elena, eso es imposible. Pero seguir viviendo. Por ella, Ricardo asintió. El dolor nunca desaparecería completamente. Pero ahora era diferente, no destructivo, sino recordatorio. Recordatorio del amor que hubo. Y de que la vida continúa. Se sentaron en la habitación de su hija, tomados de la mano, en silencio. Pero no era el silencio pesado de la alienación. Era el silencio de la comprensión. Pasaron 6 meses. La empresa de Ricardo pasó la auditoría fiscal sin objeciones y ganó una gran licitación. Clara Benavente recibió un ascenso. Víctor Salcedo se convirtió en socio del bufete. Ignacio Ferrer, como siempre, mantenía todo bajo control. Julia y Lucía Rosales restauraron el taller. Ricardo les ayudó con las finanzas y ahora el negocio de Pablo prosperaba. Lucía estudiaba en la escuela, llevaba el broche con el corazón rubí y recordaba a menudo a su amiga. Ricardo las visitaba de vez en cuando. Esta conexión entre él y la familia del joyero resultó ser más fuerte de lo que se podía suponer. Estaban unidos por un dolor común y una victoria común. Una vez Lucía le preguntó, ¿cree que Elena sabe que la recordamos? Ricardo sonrió. Estoy seguro de que lo sabe. Y te está agradecida por lo que hiciste. Lucía sintió, satisfecha con la respuesta. La verdad resultó ser cruel. Pero dio liberación. Dio la posibilidad de seguir adelante. Dio la comprensión de que incluso en la tragedia más terrible puede haber sentido, si encuentras en ti la fuerza para buscar respuestas. Una niña pequeña con un osito de plata se convirtió en la clave para resolver el crimen. Su simple gesto infantil de bondad desencadenó una cadena de eventos que llevó a la justicia. Y esta fue la mejor memoria de la amistad de dos niñas que una vez se sentaron en las escaleras de la escuela, tomándose de las patitas de sus ositos y pidiendo deseos.